Ya, querido curso, ¿se ve la presentación? Sí, profe. Sí se ve, Ya, bueno, gracias. se ve. Ya, maravilloso. Lo que vamos a ver hoy día es ya el último tema de la unidad uno, como les había dicho. Lo que corresponde ver es el tema de porcentaje y variación porcentual específicamente. Ya el año pasado nosotros vimos lo que era porcentaje y lo que corresponde a octavo es ver el concepto de variaciones porcentuales. ¿Sí? Vamos a llegar a eso. Pero obviamente antes de llegar a eso, vamos a verificar si es que se acuerdan cómo sacar porcentaje, porque es como es la base para las variaciones porcentuales, tal como lo indica su nombre. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Aplicar el concepto de porcentaje, ¿sí? ¿Se acuerdan que el año pasado hicimos, o bueno, más bien ustedes hicieron una, un trabajo que tenía que hacer oferta y subirle los precios y ese tipo de cosas? O hacer descuentos, ya, eso debemos recordarlo. Y si es que no lo recuerdan, esta clase viene como a apoyar ese objetivo, ¿sí? Que vuelvan a recordar cómo sacar un porcentaje, cosa que también va a servir de aquí en adelante para todos los cursos, la verdad. Los temas en matemáticas siempre suelen ser como muy se suelen repetir mucho, ¿no? Solo que se van agregando como nuevas dificultades. Entonces, tal como les decía con el concepto de potencia y raíces, que esas propiedades las van a ver hasta segundo medio, las mismas propiedades, solo que se van cambiando los conjuntos numéricos sobre los cuales se aplican las potencias y las raíces. El tema de porcentaje también es como súper transversal a toda la matemática, así que por eso es importante como repasarlo una y otra vez hasta que quede como súper claro y fijo en ustedes. Entonces, ese es el objetivo y alguien quiere ingresar, así que le vamos a dar la oportunidad de que ingrese. Ya, Jao. ¿Alguien más por el momento? Nadie más. Ya. Entonces, mi único objetivo es que ustedes recuerden cómo sacar un porcentaje en esta clase. Entonces, la primera lámina que muestra acá muestra dos cuadritos en donde está el concepto de porcentaje, que es el que vamos a ver, que tiene su famoso símbolo que yo sé que ustedes lo pueden reconocer. Y nosotros queremos llegar a variaciones porcentuales. Noten que está más grande el cuadrito de variaciones porcentuales porque, insisto, que ese es como macro concepto que queremos ver en este año. ¿Sí? Pero necesitamos, como les dije, un punto de partida, y ese punto de partida estaba ya en séptimo y seguramente lo vieron antes en el tema de porcentaje. Por eso está en el cuadrito más pequeño, porque es la base para llegar a donde queremos llegar, a variaciones porcentuales. El concepto de variaciones porcentuales, para que lo vayan imaginando, son situaciones en donde algo va aumentando o decreciendo de manera porcentual. Eso es. Entonces yo voy generando eh, una sucesión el concepto de sucesión es como una lista, ¿sí? Una lista de números que van a ir aumentando según un cierto porcentaje. Por ejemplo, yo podría decir que nuestro curso crece en un 10% al año. Si nosotros somos 20, el 10% de 20 son dos personas, eso querría decir que para el año siguiente tendríamos que tener 22 personas. Después, ¿qué debemos hacer para el año siguiente? Sacar el 10% de esas 22 personas y vamos a tener el año siguiente. Y así vamos a ir calculando siempre en base a un porcentaje cuánto va aumentando. O bien yo podría decir que cierta cosa va a ir disminuyendo de manera porcentual. Entonces, al número yo le descuento cierto porcentaje y me va a dar el número siguiente. Después de este número siguiente le descuento nuevamente un porcentaje y así, etc. Entonces, voy generando sucesivas aplicaciones de porcentaje para ver cómo algo se comporta a lo largo del tiempo. Ese es como el concepto de variaciones porcentuales. Obviamente lo vamos a ver mucho más en detalle cuando veamos el tema en sí, pero me interesa que sepan hacia dónde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, no sé, yo les podría decir, un videojuego aumenta su valor en un 5% cada mes. O disminuye su valor en un 5% cada mes. ¿Cuál va a ser el valor después de 10 meses? Entonces, ese concepto de aplicar esto de manera sucesiva hasta completar los 10 meses se le conoce como variaciones porcentuales. Explicado ese punto, volvamos a porcentaje, que insisto es la piedra angular de nuestro concepto macro que está ahí a la derecha. Y debemos recordar
¿qué es el porcentaje? ¿Cómo interpretar el porcentaje y específicamente cómo yo obtengo porcentaje? Porque todo el rato vamos a estar calculando porcentajes, ¿sí? Entonces les recuerdo la siguiente lámina. ¿Alguien quiere ingresar? Así que lo vamos a hacer. Una maqueta. ¿Alguien más? No. Ya. Entonces les dejo la siguiente lámina en donde les recuerdo un poco esta idea de porcentaje, ¿sí? Que me interesa mucho lo que está acá encerrado. El A%. Recuerden que siempre el porcentaje puede ser interpretado como una fracción con denominador 100, ¿sí? Porque la idea del porcentaje está asociada a qué parte de la totalidad de algo, y esa totalidad de algo queda representada por el 100% de algo, ¿sí? Entonces siempre es una fracción que tiene denominador 100. Pero ojo, ¿yo puedo representar el porcentaje con otra fracción que no sea 100? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque tengo que tener claro siempre este principio, que siempre una fracción yo la puedo simplificar. Así que efectivamente yo podría en un comienzo formar mi fracción con denominador 100 y después ir simplificando esta fracción. Pero ojo, eso no quita que mi fracción inicial sea esta fracción de denominador 100. ¿Sí? Por eso esto es lo más importante. Entonces aquí yo tengo distintos ejemplos que yo sé que ustedes ya conocen del año pasado, en donde tenemos, por ejemplo, el 25% es igual a 25 de 100 o partido 100. Eso quiere decir que de un total de 100% yo tomo 25. Eso significa el 25%. El 60%, ¿cómo queda representado como fracción? Como 60 partido 100. Es decir, que de la totalidad, que es el 100%, yo tomo 60. Entonces, esta es como la noción más básica de lo que es el porcentaje, ¿sí? Siempre queda representado como una fracción en donde tiene denominador, donde tenemos denominador 100. No sé si hay dudas en torno a este concepto que es como el primero de todos. ¿Lo recordaban? ¿Les suena? ¿Sí, no? Eso fue lo que pasó el año pasado, ¿no? Exacto, esto es lo del año pasado, Matilda. Exactamente esto es lo del año pasado. Ya, entonces, con esto nos vamos a quedar, ¿sí? Con este concepto de que siempre un cierto porcentaje lo voy a poder representar como fracción, y esta fracción va a tener siempre un denominador 100, porque estoy comparando con la totalidad de lo que estemos comparando, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, si es que nosotros quisiésemos sacar el 50%, el 50% de los alumnos de nuestro curso, nuestro 100%, ¿sí? Nuestro 100% correspondería a la cantidad de alumnos que somos 25. Y el 50% significaría que yo me quedo con la mitad de esos 25. Entonces ahí yo estoy aplicando el concepto de porcentaje. Vamos a dejar ingresar a un compañero. Estefanía. Ya, entonces el concepto con el cual nos vamos a quedar de porcentaje. Recuerden que siempre puede ser escrito como una fracción con denominador 100, porque estamos comparando con la totalidad. Y el 100% es la totalidad. Ya, y aquí está lo que yo les decía que debían recordar, que de partida, tal como dice este enunciado gigantesco, dice todo porcentaje tiene un decimal asociado, eso es cierto. ¿Y de dónde sale este decimal asociado? De la división, porque recuerden que toda fracción puede ser vista siempre como una división. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Acá, tengo mi 25%. Ok, yo sé que este 25% puede ser representado como 25 partido 100, ¿sí? Porque esta es la fracción, es la base para comprender el concepto de decimal. Es decir, estoy comparando mi totalidad con la parte del total que quiero obtener. Pero esta fracción yo la puedo simplificar, ¿sí? Por ejemplo, puedo dividir por 25. Y 25 dividido 25 me da 1, que está acá, y 100 dividido 25 me da 4. O sea que el 25% tiene asociada otra fracción que es un cuarto.
Y si yo simplifico, o sea, si yo divido 1 dividido 4, me da 0,25, ¿sí? Que tiene una completa relación con el porcentaje que estoy obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que yo, el porcentaje, tengo distintas formas de representarlo, ¿sí? Y esta idea de representar es de escribir. Yo puedo escribir de distintas formas algo y todas esas formas dan sentido al mismo concepto. Entonces, este 25% puede quedar escrito como 25 partido 100, ¿sí? Puede quedar escrito como un cuarto, sí, porque es producto de la simplificación de la fracción anterior, o también lo puedo escribir como 0,25. Entonces, todas esas formas de escrituras hacen sentido a un mismo concepto que el del 25%. Entonces, nosotros en variaciones porcentuales vamos a trabajar mucho con esto, con el porcentaje escrito como decimal. Y noten que el 25% se escribe 0,25. ¿Ya qué ocurre con el 60%, que es el segundo ejemplo? Ok, ¿eso lo puedo escribir como una fracción? Sí, 60 partido 100. Ahí estoy comparando con la totalidad, por eso está el 100 abajo. Luego esta fracción la puedo simplificar. Sí, la puedo simplificar por 20. 60 dividido 20 me da 3 y 100 dividido 20 me da 5. Perfecto, la simplifiqué. Y luego puedo generar la división, ¿sí?, de 3 dividido 5, y si yo hago 3 dividido 5 me da 0,6. Es decir, que nuevamente acá logré transformar un porcentaje a su forma decimal. E insisto que nosotros vamos a trabajar, cuando veamos variaciones porcentuales, vamos a trabajar mucho con el porcentaje, pero escrito como decimal. Entonces tenemos que tener como súper clara esa transformación entre porcentaje y decimal. Entonces, yo creo que ustedes ya notaron una cierta regularidad en cómo obtengo el decimal. Por ejemplo, si yo quisiera el 70%, eso en decimal, ¿cómo lo podría escribir? Así, saltándome todos los pasos entre medio. ¿Cómo me quería en decimal? Eso. Hoy no veo el chat. El Antonio dice 0,7. Perfecto, gracias Antonio. 0,7. El 55%. ¿Cómo me queda como decimal? 0,55. Perfecto. Entonces, claramente aquí hay una regularidad que se va cumpliendo. Tal vez tengan la pregunta, tal vez tengan una pregunta en sus mentes de por qué no es 0,70, por qué es 0,7. Y esa es la pregunta que viene en la siguiente lámina, pero alguien quiere ingresar a la clase, así que lo vamos a ingresar. La Emily. Isidora. Sofía. Ya. Entonces les decía que a lo mejor tienen la pregunta de por qué es 0,7 y no 0,70. ¿Sí? A lo mejor alguno tiene esa pregunta, lo cual es súper válida. Y tiene sentido con las preguntas que están acá. ¿Sí? Dice, ¿cómo puede ser escrito de forma decimal el 20%? Aquí tengo dos opciones. ¿Cómo lo escribo? ¿0,2 o 0,20? Y la misma pregunta se repite, ¿cómo puede ser escrito de forma decimal el 70%? ¿0,7 o 0,70? ¿Cuál creen ustedes? La 0,2 y 0,7. 0,02 y 0,70. Puede ser de las dos formas, solamente que para simplificarla más es 0,7. Eso. No se cuenta el 0. Perfecto, perfecto, perfecto lo que dice Antonio. ¿Sí? Y lo que después reafirmó Ignacio. Da lo mismo ambas escrituras. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque estamos, recuerden que en la parte decimal. Y los ceros que están ubicados acá ya dejan de tener valor. Es decir, si es que yo comparo el 0,2 con el 0,20, debo compararlos. ¿Recuerden cuando comparamos números decimales para saber cuál es mayor que otro? No sé si se acuerdan, que uno debe como ubicarlos según su valor posicional. Entonces aquí yo me fijo primero en la unidad, ¿sí? La unidad. Y veo que la unidad es 0. Por lo tanto, hasta el momento los números son iguales.
Después veo el siguiente número o la siguiente cifra ubicado en el valor posicional de la décima. Ambos son iguales, son 2. Listo, no puedo decir nada. Después miro las centésimas. Acá no tengo nada, ¿sí? Entonces el número que aparece acá es un 0. Entonces las décimas me doy cuenta que son iguales. Ok, ¿qué es lo que concluyo? Que ambos números son iguales. Es el mismo número. ¿Sí? El 0,2 y el 0,20 o el 0,200 van a seguir siendo el mismo número. Porque estoy, insisto, en la parte derecha, o sea, estoy en la parte decimal. Y de ahí en adelante, cuando yo no tengo números, es porque efectivamente lo que tengo es ceros. Y tal como dijo Antonio, una forma más fácil de escribir esto, en vez de 0,20 o 0,200, 0,2. Y sigue siendo el mismo valor. Por favor, no vayan a creer que el 0,20 es mayor que el 0,2, porque de verdad les digo que muchas personas creen que, por ejemplo, el 0,3, si yo lo comparo con el 0,30, todos dicen que es mayor eso. ¿Por qué dicen eso? Porque solo miran esta parte. Dicen ya, ok, a un lado tengo el 3, al otro lado tengo el 30, por lo tanto, sí tiene que ser mayor el 30. Pero no, chiquillos, recuerden que esto no es un 30. El 30 se forma cuando yo tengo 3 decenas y 0 unidades. Acá yo no estoy en las decenas ni en las unidades. Aquí estoy en las décimas y en las centésimas. Y si yo comparo estos números, ambos tienen 3 décimas, ¿ok? Y las centésimas, acá no tengo centésimas y acá tengo 0 centésimas. Por lo tanto, ambos son los mismos números. ¿Quedó como claro ese concepto? Sí, sí, profe. Sí, es súper importante esto, ¿no? Que no se confundan con esto. De hecho, si aún tienen algún compañero más grande, algún primo, y háganle esta pregunta. ¿Qué es mayor, 0,3 o 0,30? Yo creo que la mayoría va a contestar que es 0,30. Pero ahí después ustedes le dan la explicación de que ambos son los mismos números, porque yo no puedo decir que esto es 3 y que esto es 30, porque eso solo tiene sentido en las decenas y en las centenas. Y en las unidades, disculpen, o sea, en el lado izquierdo del número. Ya, entonces, aclarado este concepto, vamos a continuar con el tema del porcentaje. Yo sé que ustedes pueden recordar el cómo calcular porcentajes de la siguiente forma, y es lo que vamos a ver. Vamos a ver técnicas para calcular porcentaje. Pero antes me voy a saltar esto, porque antes me gustaría que llenaran esta tablita, ya que estamos en este tema, esa tablita. Entonces, esa es su primera actividad. Dice, tengo mi porcentaje, 40, 75, 100, 6, 82, 15 y 2. Debo escribir la fracción con denominador 100, ¿sí? La fracción simplificada y cuál es el decimal asociado a ese porcentaje. Sencillo, así que esa es la primera actividad que vamos a tener. Ya les damos... sí. Ya. Si en el cuaderno escriben una tablita pequeña con estos distintos tipos de fracciones y al final el decimal asociado. Y ahí la vamos a comparar. Ya tienen 10 minutitos para esto. Hasta que Ignacio termine. ¿Por qué nombre Ignacio? Porque Ignacio, así su participación en todas las clases es notable. Así que Ignacio, tú das los tiempos. Ogmaster. Listo, terminó. ¿Hay alguien que no entienda esta actividad? ¿Como para aclararla? ¿O están todos claros? Yo, profe, no la entendí. Ya. Lo que debemos hacer es que el porcentaje, estamos viendo porcentaje porque queremos llegar al concepto de variación porcentual, ¿sí? Ese es el concepto que vamos a ver en las futuras clases. Y debemos trabajar primero con el tema de porcentaje. Entonces, estamos viendo como las distintas formas de representar un porcentaje.
y nos interesa mucho transformar este porcentaje a decimal, ¿sí? ¿Por qué nos interesa? Porque en las variaciones porcentuales vamos a trabajar con el porcentaje como decimal, porque es más simple de trabajar. Entonces lo que les pido acá en esta tablita es que cada porcentaje, ustedes lo primero que deben hacer es escribirlo como una fracción de denominador 100. Entonces nosotros decíamos en un comienzo que todo porcentaje siempre tiene asociado una fracción de denominador 100, en donde este 40% se transforma en lo siguiente, en un 40 partido 100. Esa es la forma en que yo puedo escribir cualquier porcentaje siempre asociado a una fracción de denominador 100, porque en el fondo estoy sacando 40, el 40% estoy sacando 40 de cada 100. Esa es como la interpretación que tiene. Entonces una vez que yo tengo escrito este porcentaje, ¿puedo simplificar esta fracción? Sí. Acá el 40 partido 100 lo puedo simplificar por 20. Y si lo simplifico por 20, arriba me va a quedar 2 partido 5. O sea, 2/5. ¿Sí? Ahí está simplificado. Y luego esto tiene un decimal asociado que si yo hago la división de 2 dividido 5, voy a llegar a lo mismo que si me doy cuenta de la regularidad con la cual estábamos hablando con Antonio, Ignacio y Diego, en donde este decimal o el decimal asociado al 40% es 0,4. Y esa es la transformación que hay que hacer en cada uno de estos números. Ya. Fracción denominador 100, después veo cómo simplifico esta fracción, la anoto acá, y después cuál es el decimal asociado al porcentaje. Ya. Ya. Voy a tener que entrar esto. ¿Van bien? Chiquillos, todos los que se integraron al final, les recuerdo que estos jueves tenemos consejo de curso a las 12:30. Profe, yo no entiendo eso. ¿Qué cosa no entiendes? Lo del consejo de curso, ¿cómo no se puede meter a la cuestión? Eso, no sé. Lo que pasa es que cuando tú ingresas a Classroom, te ¿Ya? sale la opción de apuntarte a una clase. ¿Ya? ¿No has visto esa parte? Mira, estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Ya, mira. Yo me voy a meter a Classroom para que tú veas dónde apuntar a la clase. Ya. Ya, mira, esa es como mi pantalla de similar a la tuya de Classroom. Ya. Donde tienes todas tus clases. Entonces acá Ya. sale un signo más. ¿Lo ves Ya. acá? Entonces aquí sale unirse a la clase. Entonces tú aprietas Ya. unirse a la clase y te dice, ya, ok, ponga el código de la clase. Ah, y el código, ya. Sí. Y ahí tienes el código y te va a salir el consejo de curso de octavo, que hasta el momento tengo solo 8 personas. Ya. Ahora yo voy. Ah, ya, bueno. Porque hasta el momento está Diego, está Agustín, está el Antonio, está Anto, Deneri, no sé quién es, está Tomás Fuentes, está la Magdalena, Ignacio, Yajao y Vicente. Ellos son los únicos que están hasta el momento del consejo curso del jueves. Y ahí está nuevamente los decimales. Profe, Dígame. esta actividad la hacemos ahora. ¿Sí, pues? Ah,
Pero ¿cómo ahora, si no cuándo? Que ya casi termino. Ah, ya. Profe, ya me apunté a la clase de consejo de curso. Ya, maravilloso, Esther. Igual. Maravilloso. Ahí les voy a dejar un mensaje hoy día recordándoles que es el jueves a las 12:30. ¿El 75% cómo les quedó en fracción de denominador 100? ¿Cómo, corre? 75, ¿Ya? o sea, Ya. 75 a 100. A ver, 75 partido 100. Ya, simplificada. 3/4. Perfecto. ¿Y en decimal? 0,75. Ya, maravilloso. Ya, el 100%. 100 de 100. 100 de 100. Simplificado. 1 de 1. Ya, un entero. Sí. ¿Y decimal? 1. 1. Perfecto. El 6%. 6 de 100. 6 de 100. Simplificado. Oh, espera. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Entonces, ¿cómo se representa en decimal? Es que no sé. No entendí. ¿Cómo se representa en decimal, por ejemplo, 0 como 70%? Sí, Claro, el 70% sería 0,70. ya, ¿es en el que se podía hacer 0 como a 7 o Claro, no? también. Sí, es que lo que Del dijimos 7, que. del ¿Ah? 7%, por ejemplo, si me quiero poner 7% sería 0,07. Exacto. Ah, ya, entendí. Exacto. Ya, la fracción simplificada de 6 partidos 100. ¿Ah? Me dio 3 en 3 a 50, algo así. De a 3 partidos 50. ¿Y en decimal? 0,06. Ya, perfecto. El 82%. Fracción con denominador 100. 82 es a 100. No, ay, ¿cómo lo digo? No sé. Está bien. Fracción simplificada. 41,50. 41 partidos 50. Ok. ¿Y decimal? 0,82. Perfecto. El 15. 15 partido en 100. Simplificado. Me salió 15 partido en 100. ¿No se puede simplificar por nada? Yo pude de 3 partidos por 20. Perfecto. Simplificado por 5. Sí. ¿Y decimal? 0,15. Maravilloso. ¿Y el 2%? 2 partido en 100. ¿Ya? En fracción 1 partido en 50. ¿Y en decimal? 0,02.
Ya, perfecto. Ahí está la tabla completísima. Y bien completa. Entonces, lo importante es ver la regularidad entre el porcentaje y el decimal, porque insisto que cuando nosotros veamos variaciones porcentuales vamos a trabajar mucho con el porcentaje, pero en su forma de decimal. Entonces, el 40% es 0,40, sí, pero mejor escribirlo 0,4 porque me ahorro escritura, porque 0,4 y 0,40 es exactamente lo mismo. El 75%, 0,75, el 100% es 1, recuerden que ahí está la unidad. El 6%, 0,06 en todos los porcentajes que van entre el 0 y el justo menores que 10, siempre ocurre esto del 0,0 y el número. Por eso en el 2% también es 0,02. El 15% es 0,15, 82% 0,82, etc. Así que maravilloso. Ya, perfecto, les tengo el siguiente desafío que es un juego de memoria. Entonces les voy a dar el link para que ustedes ingresen a este juego, que es un memorice, pero de fracciones y porcentajes. Maravilloso. La idea es que logren sacar la captura para ver que lo hacen en el menor tiempo posible. Entonces, ¿en qué consiste esto? Como ven, hay una cuadrícula de 5 por 4, es decir, son 20 tarjetas. Y lo que deben hacer es, obviamente, el juego les permite ir dando las vueltas de a 2. Y lo que deben hacer es, obviamente, captar las que sean parejas. Y, por ejemplo, acá tengo que el 50% está asociado al 1/2. Esa es su fracción simplificada asociada. Entonces, la idea es que vemos que lo hacen en el menor tiempo posible, si es que lo pueden lograr, obviamente. Entonces, les voy a dejar acá el link. Lo ven en el chat, ¿cierto? Sí. Entonces aquí yo estoy abriendo mi propia sesión y voy a esta página que dice fracciones y porcentaje. Hay que esperar que cargue. Ábranlo por mientras ustedes. Me apareció un anuncio del Super Smash Bros. Acá estaba abriendo el link para que jueguen el tema del porcentaje y fracciones. Seguramente les van a pedir que ejecuten el Adobe Flash permitir. No sé cuál navegador ocupan, pero a mí funciona bien en Firefox. Y aquí está. Pero, profe, Dígame. Profe, ¿cómo lo hacen los que están en celu? Porque la doble flash no tapa el celu, po, solo tapa PC. Ah, no, están en el celu mirando. Yo O sea, hay estoy en algunos desde celu. el celu. Ah, chuta. Pero ya sé lo que yo podría hacer. Ya, entonces cuando vean la página, por si acaso, no sé si la están viendo, es lo que está acá. Y aquí uno comienza. Y tiene que ir viendo las parejas y van tomando el tiempo. Ahí le achunté. Un quinto con 20%. El 80%, ahí está un cuarto, que vale 25%, un décimo. El 5%, ahí tengo un décimo. Estaba para acá. No, ¿dónde está? No, por ahí está. Ahí está. Entonces la idea es como que lo hagan en el menor tiempo posible. Entonces le voy a dar un tiempo para que jueguen y vayan probando esta aplicación y vemos que lo tienen menos tiempo. ¿Alguien está? ¿Cuántos están en celu? yo, Yo Yo. estoy en celu, pero lo puedo pasar el link para mi compu. Ah, Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tengo personas que siempre pensé que están todos en el compu, no pensé que lo veían desde el celular. Entonces no contaba con eso. Les dejo como desafío esto. Que como desafío y guarden capturas de pantalla, que lo hacen en menor tiempo y lo vamos dejando en el muro. Voy a escribir una notita para que ver quién es el más rápido en este juego de memoria, que no hace el menor tiempo. ¿Les parece? ya. Ya, entonces así avanzamos y tenemos consideración por las personas que tienen celular y no pueden jugar esto.
Ya, chiquillos, entonces vamos a continuar con la clase. Ya, aquí pasamos a calcular porcentajes. Tal como les dije, estamos en nuestra clase de porcentaje. Las actividades anteriores han tenido relación en transformar este porcentaje a decimal, ver cómo este porcentaje puede ser escrito como una fracción, cómo esta fracción se puede ir simplificando, etc. Pero ahora llegamos al cálculo de porcentaje, es decir, cómo yo saco un porcentaje de cierto número. Y aquí está la famosa tablita de porcentajes que vimos el año pasado y que va a ser la base para calcular nuestro porcentaje actualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que si yo deseo calcular el tanto por ciento, que se considera como un A por ciento, 25%, 60%, etcétera, de una cantidad C, se puede realizar la siguiente tabla para organizar nuestros datos. Y recuerden que esta es la tablita que nosotros hacíamos. Nosotros generamos como una tablita, una cuadrícula, ¿sí? Donde ¿qué poníamos acá? Nosotros poníamos la cantidad, el porcentaje, acá poníamos el total y el parcial. Así lo llamábamos nosotros. Entonces yo, la cantidad total, en este caso una cantidad C, el total del porcentaje siempre es 100, eso no va a cambiar nunca. El porcentaje, o sea, la cantidad parcial va a ser X, que es lo que yo quiero descubrir. Y el A va a estar relacionado con el A por ciento. Entonces de aquí yo despejaba esta expresión, que esto está en base a la proporcionalidad directa, por eso yo puedo hacer esta multiplicación en el fondo cruzada entre estos valores que están acá y estos valores que están acá, y después despejar la variable. Esto es muy abstracto, así que pasemos a la aplicación concreta, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es cómo yo calculo el 25% de 480. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la tablita para ver cómo funciona esto, que es la misma explicación abstracta que está acá, pero ahora aplicada con numeritos. Entonces, miren, acá les dejo como súper claro que existen varias técnicas para obtener porcentaje. Si usted en su casa, usted conoce otra y saca el porcentaje igual de bien, maravilloso. Sí, la tablita pasa a ser como una herramienta para quienes tal vez no tengan el dominio de cómo sacar un porcentaje. Entonces yo siempre puedo aplicar la tablita porque me ayuda como a ordenar los datos que yo tengo. Pero si usted no necesita la tablita y puede sacar este porcentaje de inmediato, por favor hágalo, ¿sí? Lo que interesa acá es obtener de manera correcta el porcentaje, no el método. Pero para quienes aún tienen problemas con los porcentajes, los invito a hacer la tablita. Y la tablita es básicamente un cuadradito que lo puedo separar ahí en 4 partes. Entonces, ¿qué es lo que va en la parte de arriba de este cuadradito, de esta tablita? Va cantidad y porcentaje. Entonces voy a poner acá una C de cantidad y acá el símbolo de porcentaje para no perderme. Y que va en la columna inicial, va el total y el parcial. ¿Sí? Esos son los datos que van en mi tablita. Y mi tablita siempre se construye de la misma forma. Insisto, esta tablita solo tiene sentido si es que yo aún no comprendo bien cómo obtener el concepto de porcentaje. Esta es una forma de ordenar los datos que a mí me entregan, para yo tener claridad de lo que me están preguntando. La pregunta es, ¿cuál es mi cantidad total? Porque estoy asociando la cantidad con el total y voy a llenar este cuadrito que está acá. Entonces aquí yo tengo que interpretar que en este cuadrito va la cantidad total. ¿Tengo una cantidad total sobre la cual quiero sacar un porcentaje? ¿Sí o no? Así que ¿Qué pasó, Diego? no, que quería, y que sí que había hecho una pregunta, creo. Sí, es que lo que pregunté es qué dato va acá en cantidad total. Cantidad total sería 480. Perfecto, porque es sobre ese total, sobre esa cantidad a la cual yo le voy a sacar el 25%, por lo tanto el 480 pasa a ser mi cantidad total. Entonces es efectivamente 480. Oye, que decimos los números.
Ya. ¿Cuál es el porcentaje total? 100%. 100%, y eso no va a variar nunca. Siempre el porcentaje total, recuerden que estamos trabajando sobre el 100%. Lo que estoy diciendo acá es que 480 es mi 100%. O sea, ese es el total sobre el cual yo voy a calcular mi porcentaje. Ya, ¿qué otro dato tengo? Tengo el 25%, es decir, eso es lo que yo quiero obtener. ¿En dónde va a ir? Acá, ¿en Cantidad cantidad parcial. parcial En o porcentaje parcial? Cantidad parcial. porcentaje parcial. Porcentaje parcial. Porcentaje. Entonces, aquí hay otra regularidad que ustedes se tienen que dar cuenta, que en esta tablita los porcentajes van en una columna y las cantidades van en otra columna. Por lo tanto, este 25 no tiene sentido en la columna del 480, porque el 480 es una cantidad, no un porcentaje. Profe, ¿y acá cómo se descubría el número que falta? Porque eso es lo que falta, ¿no? Sí, entonces lo que nos falta es la cantidad parcial, es decir, lo que nos falta es cuánto es el 25% de este 480, qué cantidad. Entonces esto queda como una X. Ah, sí, me acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se obtiene esto de forma fácil y sencilla? Como esto es una proporcionalidad directa y en base a las leyes de proporcionalidad directa, lo que se hace es lo siguiente. Se multiplican estos números y se dividen por el número que quedó solito. O sea que X va a ser igual a ¿qué cosa? A 480 por 25 por 25 dividido en 100. Siempre es igual. Siempre cuando yo trabaje con la tablita voy a tener dos números que cruzados los voy a poder multiplicar y el otro que queda solito va a pasar a ser la división. Siempre. Y esa es la gracia de la tablita. La tablita me permite obtener esto. Y si yo calculo esto, me doy cuenta de que X vale 480 por 25 dividido 100, 120. O sea que el 25% de 480 es efectivamente 120. Entonces, ¿qué les pido a ustedes? Que calculen cuánto es el 75% de 80 y cuánto es el 20% de 45, es decir, estos dos que están acá. Mister, Dígame, tengo la 2. ¿ya lo calculó? Sí, ¿Ya cuánto es? Yo, me dio 60. Perfecto. Eh, ¿Y la 3? ¿Quién dijo la 3? 9. Perfecto. Maravilloso. ¿Cómo lo hicieron tan rápido? haciendo el mismo ejemplo de la tabla. Sí, hicimos el cuadrito y solamente pusimos los números, multiplicamos y dividimos. O sea, multipliqué el 75 por el 80 y después dividí por 100. Ya, maravilloso. ¿Qué pasa si el 480, esto es para los que ya terminaron por si acaso, ¿qué pasa si el 480 lo multiplican por el 25% pero en decimal? ¿Te va a dar decimal o no? No El sé. 480 multiplicado por el 25% pero escrito de forma decimal. Háganlo si pueden por ahí. O sea, 480 por 0,25. 120 me da. ¿Te dio lo mismo, no? Sí, da lo mismo. Sí, ya. Sí, entendí. Viste. Oh, Viste. Oh. Por eso escribí que existen varias técnicas para obtener porcentaje. ¿Ya qué es lo que notaron sus compañeros con ese O que los sorprende?
es lo siguiente. Por ejemplo, en el ejercicio 2, si ustedes hicieron la tabla, seguramente llegaron a que x es igual a 75 por 80 partido 100. ¿Sí? Así saco el 75% de 80. Si es que yo aplico la tablita, cambio los datos acá, hago la operación, etcétera, llego exactamente a esto. Pero aquí se dan cuenta de algo, y lo voy a destacar. Yo tengo una multiplicación de número arriba y abajo está dividido por el 100. Entonces yo esta fracción la puedo separar en lo siguiente. Lo voy a escribir con azul. Esto es lo mismo que decir 75 partido 100 por 80. Porque recuerden que la multiplicación de fracciones se hace numerador con denominador y denominador con denominador. Este 80 yo puedo imaginar que tiene denominador 1, por lo tanto si es que yo lo llegase a multiplicar, volvería a la escritura anterior. Por lo tanto ambas formas de escribir lo que quiero decir es que son igualmente válidas. Hacen referencia a lo mismo. Pero este 75 partido 100, que efectivamente es el 75%, yo lo puedo escribir como decimal. Y ese decimal es 0,75. Y eso sigue estando multiplicado por 80. Por lo tanto, si yo hago el 0,75 por 80, ¿a qué llego? ¿Cuál es el resultado que daba acá? 60, ¿cierto? Sí. 60. ¿Cuál es la conclusión de esto? De que una forma express de calcular porcentaje para este caso, en donde yo quiero saber cuánto por ciento es de un cierto valor, es transformar esto a decimal y ese decimal multiplicarlo por la cantidad de inmediato y les va a dar el porcentaje. Por ejemplo, acá el primer caso me dio 120, hubiese sido mucho más simple transformar el 25, digo que es 0,25 y lo multiplico por 480. Y 0,25 por 480 me da 120. Es decir, saqué el porcentaje mediante una multiplicación. Acá en este caso, en el segundo caso, para sacar el 75% de 80, es mucho más sencillo multiplicar 0,75 por 80 y me da 60. Y en el último caso sería 0,2 por 45 y me da 9. Entonces por eso que estaba recalcado, está este cuadrito acá al lado en donde dice que existen varias técnicas para obtener porcentajes. Sí, aquí la tablita es uno, el multiplicar por el decimal es otra técnica. Insisto en que el como ustedes lo hagan no es relevante. Lo relevante es que pueda obtener de manera correcta un porcentaje. Y el concepto de la tablita, el único objetivo que tiene es que usted pueda ordenar los datos que se entregan. Pero si usted ya no necesita la tablita porque está claro lo que está haciendo, no es necesario que la haga. Alguien está escribiendo en el chat. Le explota la cabeza. ¿No? Ya, ¿alguien tuvo problema con obtener estos porcentajes? El primero da 120, el segundo 60 y el tercero 9. ¿Alguien tuvo un problema con esto? ¿No? Ya, acá. No. Ya, entonces aquí yo saco un cierto porcentaje de una cantidad. Ya, existen otros casos, por ejemplo, ¿qué pasa si deseo calcular de qué total es una cierta cantidad X que corresponde a un cierto porcentaje? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Nuevamente la tablita, solo que ahora va a cambiar la incógnita que estoy buscando. Por ejemplo, dice, el 50% de qué valor es 40. ¿Cómo cambió la pregunta? Yo tengo un cierto valor, que es mi 100%, al cual yo le saqué el 50% y me dio 40. Entonces no sé si notan el cambio de pregunta. Ahora no estoy preguntando por la cantidad parcial, estoy preguntando por la cantidad total. Y para eso yo puedo nuevamente ir a mi fiel tablita.
Hago la tablita, recuerden que acá la cantidad, el porcentaje, acá va el total, acá va el parcial, y comienzo a rellenar. ¿Este 50% es porcentaje total o parcial? El 50% es porcentaje parcial. Perfecto, porque el total, ¿cuánto es? 100. 100. Eso no va a variar nunca. ¿El 40 es porcentaje total o parcial? Total. Ya, aquí es donde está la diferencia. Dice, el 50% de qué valor es 40. O sea, insisto, yo tenía un valor al cual yo le saqué el 50% y me dio 40. Entonces lo que yo quiero descubrir es el valor total. ¿Se entiende la diferencia con las preguntas anteriores? Sí. Entonces aquí mi cantidad total pasa a ser la X. Y mi cantidad parcial pasa a ser 40. Y listo, ya armé mi tablita. ¿Cuál es la regla de esta tablita? Insisto que regla que está basada en la proporcionalidad directa, es que yo los números los multiplique en la diagonal que tenga dos números, es decir, los que pueda multiplicar. Acá no puedo multiplicar 50 por la X porque la X es lo que quiero descubrir, por lo tanto la multiplicación es con estos dos valores. Y luego se divide por el valor que queda solito. O sea que en este caso X va a ser igual a 100 por 40 dividido 50. Y eso es igual. Serían 400 dividido 50, eso me da 8. O sea, no, disculpe. 80, eso es. Si ustedes hacen esta división, les da 80. ¿Esto qué quiere decir? Que yo a 80 le saqué el 50% y me dio 40, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque recuerden que el 50% está asociado con la mitad de algo. Entonces, ¿qué les pido? Que obtengan el valor 2 y 3 haciendo uso de la tablita. Profe, yo ya hice la 2. ¿Ya hizo la 2? ¿Cuánto le dio? No sé si está bien, pero me dio 500. 500. Perfecto. Está perfecto. O sea, tú a 500 le sacaste el 24% y te dio 120, lo cual está correcto. Trae la 3. Profe, a mí me dio en la 3 52,5. Confirmo. Perfecto. 52,5 en la 3. Entonces se dan cuenta que la estructura de la tablita no cambia, solo va a ir cambiando la incógnita dependiendo de lo que nos estén preguntando. Entonces por eso la tablita, insisto, que es un súper buen método para quienes estén como partiendo en esto de los porcentajes, porque permite mucho ordenar la información. La tablita mágica. La tablita mágica, exacto. Hay quienes, por si acaso, escriben esto como proporción. De la siguiente forma, tal vez. Dicen que escriben la cantidad en una columna, X, y lo leen así. X es a 40, como el 100% es a 50. Es decir, se escribe lo mismo en la tabla, solo que yo tengo tan interiorizada mi tabla que mentalmente escribo la cantidad, el porcentaje, el total y el parcial. Yo simplemente escribo la operación. Y ya que esto está en base a la proporcionalidad directa, ¿cómo se resuelve esto? El 40, como está dividiendo, pasa multiplicando y llego a la misma operación de allá. ¿Sí? Entonces como que uno se ahorra un poco de pasos entre comillas. Pero les recomiendo que sigamos utilizando la tablita porque la tablita, la verdad es que sirve bastante para ordenar la información. Entonces, ¿tuvieron problema con esto? ¿No?
No. ¿Sí? Tal vez. Ya, a ver. Buenísimo. Último caso, porque son 3 casos en los cuales yo puedo obtener porcentajes. Dice, si deseo calcular qué porcentaje, ahora voy a calcular qué porcentaje es del 100% una cierta cantidad X con respecto a una cantidad C, siempre puedo realizar ¿qué cosa? Mi tablita. Entonces la pregunta, o este tipo de preguntas son las siguientes. Dice, ¿qué porcentaje es 40 de 120? Entonces, noten como nuevamente cambió la pregunta, y en este caso, yo me estoy preguntando por el porcentaje. Entonces, obviamente aquí, para esto, tengo mi buena tablita. Hago mi tablita, cantidad, porcentaje, total, parcial. Ya, estamos claros que el porcentaje total, esto nunca va a variar, siempre hay un 100 ahí. Ahora, ¿dónde ubico el 40 que está acá? ¿En qué casilla va el 40? En la casilla de cantidad parcial. Perfecto, es la cantidad que es parcial. ¿Y el 120, dónde lo ubico? En la cantidad total. Perfecto, porque yo quiero saber qué porcentaje es 40 de 120. Aquí en ningún momento tengo porcentaje, por lo tanto no tiene sentido que alguno de esos vaya en la columna de los porcentajes. Entonces, esta pasa a ser mi incógnita. ¿Qué números multiplico? Nuevamente busco la diagonal de números que pueda multiplicar. En este caso la diagonal vendría siendo esta, porque esa es la diagonal que tiene 2 números. Y lo divido por el numerito que queda solo. Insisto, todo esto basado en la proporcionalidad directa. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría al final? Que x es igual a 40 por 100 dividido 120. Y listo. ¿Cuánto me da eso? Yo lo hice y 33,3. 33,3 periodos. Algo así. Sí. 33,3 periódicos. 33,3 periódico por ciento. Recuerden que el resultado aquí es un porcentaje. Así que tiene que ir el porcentaje. Perfecto, entonces aproximadamente un 33%. Eso es lo que queremos llegar. Entonces obviamente ahora calculen el 30 del 15 y el 8 del 40. Entonces, ¿soy yo o le doy como un error? Te va a dar un porcentaje sobre 100 por si acaso. 200. Ah. 200. 200. Me dio en la 2 me dio 200. 200%. Eso básicamente lo que quiere decir es que se duplicó. Y claro, 30 es el doble de 15. ¿Verdad? Entonces tiene sentido que sea mayor que 100. Profe, Dígame, en la 3 me dio 40. ¿el 40%? No. 20. Perfecto. 20%. ¿De alguna duda con esto? Entonces tiene una herramienta súper potente en el sentido de que esta tablita me permite calcular cualquier porcentaje o cualquier cantidad independiente de lo que se pregunte. ¿Sí? Recuerden que vimos tipos de preguntas en donde yo consulto sobre qué porcentaje es cierta cantidad con respecto a otra, como el caso que estamos viendo, o qué cantidad es un cierto porcentaje de otra cantidad que el total, o bien puedo preguntar por cantidades totales dado un cierto porcentaje que representa una cantidad parcial. Es decir, esos 3 casos son los que vienen a resolver esta tablita. Es decir, puedo calcular cualquier porcentaje de cualquier forma.
Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ahora? Es la ficha número 14. ¿Sí? En la ficha 14 se van a encontrar con lo siguiente. Por ejemplo, en el ítem 1 es algo similar a la tablita que ustedes completaron, en donde tienen la primera fila, los porcentajes, escrito con su forma de porcentaje. Después tienen la fracción asociada, que en este caso está simplificada. Y después tienen el decimal asociado. Eso, tal como lo hicimos anteriormente, se hace en la ficha 14. Después que viene en el ítem 2, cálculos de porcentaje. Entonces, aquí vienen como distintas preguntas que están mezcladas. Entonces, por eso la tablita es súper importante porque nos permite hacer todos estos ejercicios con el mismo método. Aquí tenemos, por ejemplo, cuál es el 17% de 300, de qué valor 69 es el 46%, qué porcentaje es 28 de 40. Es decir, en esta primera fila ya tenemos las tres formas distintas de utilizar la tablita. Y van resolviendo esto calculando porcentaje. En el ítem 3 son porcentajes, pero ya un poco mezclados. Por ejemplo, nos preguntan por el 25% del 30% de 500. Eso quiere decir que yo primero tengo que obtener el 30% de 500, me va a dar una cierta cantidad, y a esa cierta cantidad yo le calculo el 25%. Entonces, aquí es como sacar un porcentaje y luego el resultado yo le saco otro porcentaje. Eso es lo que se debe hacer en el ítem número 3. Ítem 4 dice, calcula el valor de B que se obtiene al ingresar al circuito. Dice que si A es mayor que 50, aumenta en un X%. Si A es menor que 50, disminuye un X%. Y eso me da el resultado B. Entonces, veamos el primer caso. Dice, A es igual a 100. Como 100 es mayor que 50, va a ingresar acá. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a aumentar en un X%. ¿Y cuánto es el X%? 30. Es decir, que el resultado de esto va a ser 100 aumentado en un 30%. ¿Sí? El caso 2, por ejemplo, dice que A es igual a 20. Como 20 es menor que 50, va a entrar por acá. Y va a disminuir en un X%, que está dado por el 75 que está acá. Es decir, que B, en este segundo caso, va a ser el 75, o sea, el 20 disminuido en un 75%. Y esas son las 4 actividades que deben hacer de su ficha 14 para que la puedan realizar. Mañana vamos a estar resolviendo dudas sobre esta ficha, si es que a alguien le quedan dudas, por si acaso, porque lo alargamos bastante, así que ahora les queda súper poco tiempo para realizar la ficha y me interesa mucho que la realicen. Entonces vamos a tener la clase de mañana para resolver esa guía, ¿sí? Entonces la idea es que mañana ustedes, disculpen, mañana no nos toca el viernes. Sí, disculpen, nos toca el viernes. Entonces el viernes lo que van a realizar es terminar de completar la ficha número 14. Eso es lo que nos importa, ¿sí? Ya, entonces como resumen y cierre de la clase de hoy es recordar el concepto de porcentaje, que va a ser la base para lo que viene posteriormente, que son variaciones y cambios porcentuales. Recordar esta forma de yo escribir el porcentaje o esta manera de yo poder representar el porcentaje, que lo puedo escribir como decimal, como fracción o en su forma de porcentaje, y saber aplicar bien la tablita. Insisto, métodos hay varios para calcular porcentaje. Si usted, y voy a ser majadero en esto, o sea, voy a ser súper insistente, si usted tiene otro método y la tablita no le gusta y quiere calcular de otra forma, hágalo, no hay ningún problema. Si aquí lo que interesa no es el método, sino que el porcentaje esté bien calculado. La única gracia de la tablita es que nos permite a nosotros ordenar los datos en torno a la pregunta que nos plantea. Entonces nosotros revisamos los 3 casos y la idea es que ahora ustedes desarrollen la ficha 14 en parte de lo que queda de esta clase y van a continuar la clase del viernes por si acaso. Y ahí el viernes en la tarde les resuelvo las dudas que puedan tener de la ficha 14, pero me interesa mucho que la ficha 14 quede hecha porque, insisto, que es la base para lo que queremos seguir viendo. Así que esto, chiquillos, voy a dejar de grabar y ustedes pueden comenzar a trabajar en la ficha 14 para adelantar.